búsqueda y los algoritmos de ordenación. Ya, a ver, dentro de estas dos categorías existen muchos algoritmos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, desde los primeros inicios de la computación hasta nuestros tiempos se han ido desarrollando algoritmos que permiten hacer búsquedas más rápidas, ordenaciones más rápidas sobre distintas estructuras de datos, ¿no? Porque obvio, no solo ordeno vectores, digamos, arreglos, puedo ordenar cualquier conjunto de datos, digamos, ¿no? Y por lo tanto se han desarrollado algoritmos para poder hacer estas tareas en distintas estructuras de datos, en memoria o en medios de almacenamiento, como un disco, digamos, ¿no? Entonces no es algo exclusivo de vectores o algo por el estilo, pero cuando se enseña esta parte normalmente se lo hace sobre arreglos tipo vector. ¿Por qué? Porque es una estructura sencilla donde es fácil explicar los algoritmos. De hecho, si buscas en internet acerca de estos algoritmos, la mayoría de los ejemplos, por no decir todos los ejemplos, están basados en una estructura de un arreglo. ¿Ya? Bien, ahí dentro hay tres algoritmos básicos de búsqueda, digamos. Uno que ya lo conocen, que lo han hecho alguna vez, no solamente en arreglos, sino en otras estructuras, que es lo que se llama una búsqueda secuencial. ¿Sí? Luego está la búsqueda secuencial ordenada también. Y la búsqueda binaria. Son los algoritmos básicos de una búsqueda. Obvio, a ver, para entender un poco el contexto, una búsqueda secuencial es, por supuesto, la forma más básica o clásica de hacer una búsqueda. Se llama secuencial porque cuando yo hago una búsqueda en una estructura de datos, un conjunto de elementos, lo que hago es busco secuencialmente, voy uno por uno, buscando si es el elemento que estoy tratando de encontrar. Una vez lo encuentro, el elemento, digamos, normalmente termina la búsqueda. Obvio, no tiene sentido seguir hacia acá si ya lo encontré. ¿Ya? Entonces, normalmente es eso. Una búsqueda secuencial termina por dos razones. O se acabó el vector o lo encontré. Una de las dos. Entonces, y es secuencial. Lo malo de una búsqueda secuencial, que en términos generales es lento. Si yo tengo n elementos, ¿sí? Normalmente, ¿cuál es mi mejor caso en una búsqueda secuencial? Señores, ¿cuál es mi mejor caso? Avanzar uno por uno. No. Si tengo suerte, ¿cuánto voy a tardar en buscar en un arreglo de 100 elementos, digamos, ¿no? Un elemento. ¿Cuál es mi mejor caso? Que el elemento esté en la primera posición. Sí, entonces si está, digamos, ahí Cabalingo era el primero, obvio, se dice que tardé un tiempo 1. ¿Y cuál es mi peor caso? Que esté al último del vector. Exactamente, entonces dice que tiempo es un tiempo n, 3. Si quiero sacar un promedio, digamos, de cuánto tarda una búsqueda secuencial en términos genéricos, se dice que es 1 más n, obvio, dividido entre 2. Un poco generalizando la fórmula, se dice que encuentro en n medio, porque el 1 resulta medio insignificante. Ahora, por ejemplo, ¿qué significa esto en términos numéricos, matemáticos? Si yo tengo 1.000.000 de elementos donde busco, ¿en qué tiempo lo voy a encontrar? ¿Cuál sería mi tiempo promedio? Medio millón. 500.000. No son 500.000 segundos ni milisegundos, digamos, ¿no? Son 500.000 interacciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es, así se miden los algoritmos, los tiempos de los algoritmos. Cuando se trata de una búsqueda
secuencial, digamos, ese es el tiempo. En una secuencial ordenada, el tiempo medio se llama que es n tercios. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando se trata de una búsqueda binaria, en una búsqueda binaria, el tiempo es n, ¿sí? Perdón, es logaritmo en base 10 de n. Ya, ese es su tiempo. Entonces, obvio aquí más o menos va a ser unos 300.000. Para 1 millón de datos, ¿no? ¿Y aquí cuánto sería? Hoy lo que trato de buscar es X. ¿Cuánto valdría X? ¿Cuánto vale X? Seis. A ver, ¿qué son maletas, no? Caso 10 a la 6 es 1 millón. 5. No da ni calcular, ¿no? No. A ver, ¿tiene una calculadora o no tiene una calculadora? 5 y algo salen, ¿no? Perdón, perdón, ese yo no sé qué estoy pensando. 10 a la 5 es 100.000, 10 a la 6 es 1 millón. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de tiempos. Nada más que yo lo que le peleé es que no es base 10, es base 2 en la búsqueda binaria. Por eso es que el 6 no me cuadraba. Pero sí, el cálculo está bien, el que me dijo ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que es base 2, no es base 10. Entonces esto sería 2 a la X igual a 1 millón. ¿Ya? Perdón, me equivoqué ahí. Estaba pensando en otra cosa. Ya entonces aquí es logaritmo en base 2 de n, ¿ya? Ahí sí, ¿ya cuánto saldría? ¿Cuánto sale? Señores, Logaritmo en base 2 de 1 millón sale 19,93. sí, sí, más o menos aproximadamente 20. Esa es la diferencia en tiempo de hacer una búsqueda binaria y una secuencial o secuencial ordenada. 20 contra 300.000 contra 500.000, ¿no? Por eso es que, obvio, la búsqueda binaria es mucho más rápida que una búsqueda secuencial. Solo tiene un detalle, una condición para estas dos búsquedas acá, tanto la secuencial ordenada como la binaria, es que el conjunto de datos esté ordenado. Obvio, eso es natural en todo sentido. Si ustedes tienen un conjunto en su casa desordenado algo y le mandan a buscar, van a tardar más, porque si no tienen ordenado van a tardar menos, ¿cierto? Porque obvio, buscar sobre un conjunto de datos ordenados es más rápido que buscar sobre un conjunto de datos no ordenados. Y eso es lo que hace, por supuesto, ya, y eso, por supuesto, es lo que hace, digamos, no bien el tema, ¿no?
A ver, ¿cuál es la lógica entonces de una búsqueda binaria? Es que aproveche el hecho que está ordenado. Cuando tú tienes un conjunto de datos ordenados es más fácil buscarlo que en un conjunto de datos no ordenados. Si están ordenados, tiene algún tipo de orden, es más fácil buscarlo. Si yo, por ejemplo, estoy buscando el 8, rápidamente sé que no hay el 8, porque está ordenado. Pero cuando no está ordenado, tengo que revisar todo. Pero cuando está ordenado, ya sé que no hay, ¿no? O puedo ir más rápido. Entonces, la búsqueda binaria lo que hace es irse a la mitad del conjunto y preguntarse si lo que estoy buscando es mayor o menor al elemento que está ahí. Por supuesto, por ejemplo, si yo me pregunto aquí, ya sé que no lo voy a encontrar a este lado. Con una sola pregunta ya me deshago de la mitad del conjunto y ya me concentro en la otra mitad. ¿Por qué? Porque con una sola pregunta puedo saber si está a este lado o al otro lado. Entonces, una sola pregunta ya me quita la mitad. Y por eso es que viene lo binario, ¿no? 2 a la n. Porque si tienes, fíjate, 1.000.000 de datos, con una sola pregunta ya reduce la búsqueda a 500.000 datos. O buscas acá o buscas allá. Y luego haces lo mismo en este otro millón. La segunda pregunta te deja ¿qué cosa? Con 250.000. Con 2 preguntas ya has reducido de 1.000.000 a buscar solo en 250.000 datos. ¿Sí? Si haces otra pregunta, la tercera pregunta, esos 250.000 se vuelven 125.000 donde vas a buscar. Con 3 preguntas ya solo estás buscando en 125.000. Y si vuelves a hacer eso de los 125.000 con una cuarta pregunta, digamos, ¿no? De esos 125.000, se reduce a, pongámosle a 62.000, digamos, ¿no? ¿Ya? 62.500. Entonces, en 5 preguntas ya tienes 65.000, ya no 1.000.000, con solo 5 preguntas. Si vuelves a hacer eso, digamos, en eso, te queda, voy a redondearlo ahorita, 30.000 para que vaya más rápido. Entonces, con 6 preguntas. Si vas a la séptima pregunta, te quedan 15.000, ¿no? Si vas a la octava pregunta, digamos, te quedan ya 7.000. Si vas a la décima pregunta, digamos, ¿no? Ya te quedan 1.500 y así va. Y si vas contando, al final son 20 preguntas y ya llegarías al elemento en el peor de los escenarios. Pero puede ser que lo encuentres antes de hacer esas 20 preguntas, en realidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que con una búsqueda binaria, obvio, dado que está ordenado, digamos, ¿no? Es más fácil buscar, porque en vez de hacer, como en el caso medio, 500.000 preguntas para saber si se encontraba, porque estamos hablando de un caso medio, aquí vas a hacer solo 20 preguntas y ya vas a llegar en el peor de los casos, pero quizás antes de eso puedes encontrar, pero es menos probable, así que se lo toma a las 20 nomás, ¿no? Y lo mismo aquí, vas a hacer 300.000 preguntas, pero aquí solo vas a hacer 20. No sé si se entiende un poco la idea. Señores. Hola, hola. Sí se entiende, ingeniero. Cuando dice preguntas se refiere a las repeticiones, ¿no? O, No, cuando vos buscando, te dicen, buscame el 10, y entonces vienen y te preguntan, ¿este es igual a 10? No, pasas al siguiente. ¿Este es igual a 10? ¿No ves? lo que pasa dentro del bucle, ¿no? Eso. Sí, sí, las interacciones, ¿no? La cantidad de veces que haces algo para encontrar. Entonces aquí haces 20 y ya lo encontraste. Aquí tienes que hacer en promedio, porque son promedios. Obvio, ya sabes, el mejor caso es lo hice en la primera. ¿Y qué tal si salió la última? Y entonces, ¿cómo sé en general cuánto tarda? Por eso se sacan los promedios. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Señores. Sí, ingeniero. Bien, Todos entonces, menos, ingeniero, ¿sí todos dime? menos la binaria funcionan sin que esté ordenada, ¿no? O sea, si está No, no, la ordenada, binaria solo funciona si el conjunto está ordenado. ordenado. Listo.
Igual, la secuencial es la única que funciona con el conjunto desordenado, así que por eso es que en general, digamos, lo voy a tener que ordenar, digamos, lo primero antes de poder aplicar estas búsquedas, ¿no? Entonces, hay dos temas ahí. Primero, obvio, hay que ordenarlo, y una vez ordenado puedo aplicar estas dos búsquedas que son más rápidas que una búsqueda secuencial, ¿no? Y como el ordenar también tarda, no es que cada rato lo tengo que ordenar. La otra idea es, bueno, una vez ordenado, ¿cómo lo mantengo ordenado cada vez que introduzco nuevos datos? Esa es lo que vamos a ver al final de este proceso. ¿Cómo hago para mantenerlo? Bueno, si me costó ordenarlo y luego eso me facilita las búsquedas, ¿cómo hago para mantenerlo ordenado, digamos, sin tener que volverlo a ordenar? Porque es pesado volverlo a ordenar. Si cada vez que meto un dato tendría que ordenarlo de nuevo, entonces eso no sería una buena solución, ¿no? Porque una ordenación es más cara que una búsqueda. Entonces, pero la idea es que, obvio, la ordenación la hago una vez o de vez en cuando, y la búsqueda puedo hacer n búsquedas mientras esté ordenado. ¿Ya? Bien, la búsqueda secuencial ya la vimos con ustedes, hicimos el otro día una búsqueda de un vector, ¿no ves? Señores, sí, no, porque a veces me confundo con el otro grupo. No, ingeniero, es primera vez que vemos esto de búsqueda. ¿Seguro? De hecho, sí, sí lo hemos No, visto. Sí lo hemos visto, ingeniero. Tengo aquí el sí. coso, la función. Ajá. Yo me acuerdo que ya lo hice. Pero bueno, solo para recordarle, obvio, una búsqueda secuencial, ¿qué es lo que hago? Normalmente voy a recorrer todo el vector. Voy a comenzar en uno y voy a ir buscando, ¿no? La principal condición es que I, ¿cómo tiene que ser I? ¿Cómo tiene que ser I? Menor o igual. A la dimensión. Menor o igual a la dimensión, ¿no? ¿Lo ves? Estoy diciendo, voy a buscar mientras no se acabe el vector. Mientras tenga dónde buscar, buscaré. Pero además voy a seguir buscando mientras que. ¿Cuál es la otra condición por la cual termina la búsqueda? Mientras no se haya encontrado el elemento. Claro, mientras no lo encontré. Eso escrito en términos que algo que lo entienda el computador, mientras el elemento en la posición I sea diferente del que estoy buscando. Voy a asumir que el que estoy buscando se llama E. ¿Lo ves? Entonces, mientras no se acabe el vector y no lo encuentre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Incrementar I. Avanzar en I, ¿no? Ir buscando, básicamente. Viendo si el siguiente, obvio, ya habíamos visto aquí, una vez sale de ahí, sale por dos razones ese while. Porque lo encontré o porque se me acabó el vector. Ahora, como al terminar ese while tengo que devolver un resultado. Si lo encontré o no lo encontré. Si lo encontré, ¿qué debía devolver? La posición donde lo encontré. Y si no lo encontré, debería devolver un valor, digamos, ¿no? Debería devolver un valor que me indique que no lo encontré. ¿Ves? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces, ahí habíamos determinado que si lo encontré, y no ha superado la dimensión. Entonces, si I es todavía menor o igual que la dimensión, digamos, significa que no se salió por esta condición, se salió por esta, porque lo encontré. Porque si I es menor, entra, ¿no? Pero si fue por esta condición, que ya lo encontré, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, es que ya lo encontré, no se salió porque se acabó el vector. Entonces, si es todavía menor, significa que se salió porque lo encontré. Entonces, en este caso habíamos dicho, devolvamos, ¿qué tenemos que devolver? Pero es la posición donde lo encontré. Pero si no es así, si I ya es mayor que la dimensión,
significa que se salió porque se acabó el vector. Entonces debía devolver 0, indicando que no lo encontré, ¿no? Entonces la función esta va a devolver la posición, pero si no lo encuentra, tiene que devolver igual un número que indique que no lo encontró. Como las posiciones válidas del vector son entre 1 y n, o entre 1 y dimensión, entonces se entiende que 0 significa que no lo encontré. Algunos métodos devuelven, por ejemplo, -1, cuando los arreglos comienzan, porque los arreglos pueden comenzar en 0, de 0 a n también, ¿no? Entonces, en ese caso, como 0 es parte de las posiciones válidas, algunas funciones devuelven -1, indicando que no lo encontraron. Pero en nuestro caso, como los valores van entre 1 y n, devolver 0 indica que no lo encontré. ¿Se entiende hasta ahí? Señores, ¿siguen vivos? Sí, Hola, ingeniero. hola. Ya. Bien, la búsqueda secuencial ordenada es similar a la búsqueda secuencial, solo que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la búsqueda secuencial ordenada, como está ordenado, van a notar ahorita, voy a poner un conjunto de datos ordenados, es muy similar, así que deberían poderlo hacer, porque la lógica es muy similar, ¿no? Vamos a asumir ahí que tengo ese conjunto. A ver, vamos a suponer que estoy buscando el 8. Entonces vengo acá. El secuencial dice, ¿es igual al 8? No. ¿Es igual al 5? No. ¿Es igual al 7? No. En una secuencial iría hasta el final, pero una secuencial ordenada aquí se daría cuenta que ya no hay el 8. ¿Y por qué se da cuenta que ya no hay el 8 ahí? Que ya puede volver que no existe, no necesita ir. En una secuencial iría hasta el final inútilmente, pero una secuencial ordenada se termina ahí y ya dice que no se encuentra. ¿Por qué? ¿Cómo no te escuché? Hablaste, creo, pero no se escuchó. ¿Alguien habló? No se entendió. Porque el elemento de esa posición ya pasa el valor que estamos buscando, no sé. ¿Es Sí, mayor? sí. Como está ordenado, yo ya sé que no puede haber más adelante. Pero si no estuviera ordenado, no sabría, tendría que ir nomás hasta el final. Pero como está ordenado, ya sé que no hay posibilidad de encontrarlo más adelante. Entonces, una secuencial voy buscando mientras no lo encuentre o que El elemento en esa posición sea menor. Menor que. menor que el este, porque cuando ya se vuelve mayor, ya sé que no hay posibilidad ahí. Obvio, ya pregunté que no era igual, pero luego cuando pregunto si es menor o mayor, digamos, ¿no? Ya, por supuesto, ya me doy cuenta de que no lo voy a encontrar, ¿verdad? Dependiendo en qué sentido esté ordenado. Entonces, hay que aumentar simplemente una condición más ahí, ¿no? Entonces, a ver, intenten armarlo de secuencial ordenada. Son 3 condiciones por las cuales termina una secuencial. Se acabó el vector, lo encontré, o ya no hay más posibilidades de encontrar. ¿Estamos? A ver, intenten armarlo.
¿Cómo es, señores? Entonces la tercera condición es, mientras que si es que está ordenado de menor a mayor, porque si está ordenado al revés, mientras sea mayor, ¿no? ¿Se entiende? Sí se entiende. Yo veo, lo único que voy a hacer es avanzar. O sea, avanzo mientras no se acabe el vector, mientras no lo encuentro y mientras sea posible encontrar. Una vez sale, si aquí hay una diferencia. Ya cuando sale, ya no sé, ahí hay un pequeño detalle. Cuando se cumpla esta condición, igual y va a ser menor que dimensión. Entonces, no sé si lo encontró o que ya no había esto, ¿eh? Entonces ya no puedo basarme solo en esta condición, que si es mayor que la dimensión no la encontré, pero si es menor. Porque cuando se sale por esta condición, también y es menor que dimensión. ¿Se entiende o no? Sí se entiende. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es un poco más compleja. Entonces, ¿qué debería decir? Cuando no lo encontré, Si el elemento sub i es igual a e, no, si i, sí, está bien, si i es menor que dimensión, ¿eh? Si es menor que dimensión y elemento sub i es igual a e, entonces quiere decir que lo encontré, ¿eh? ¿Qué debería devolver en ese caso? y la Y posición. else, digamos, ¿no? Debería devolver 0. Aquí me tengo que asegurar no solamente que i es menor que dimensión, ¿eh? Sino que además el elemento es el que este, entonces vuelvo y en otros casos debería devolver 0 que no lo encontré. Esa sería la búsqueda secuencial ordenada, ¿no? Ingeniero, ¿por qué sí o sí tiene que ir i menor o igual a dimensión? Porque si yo solo hago la pregunta elemento sub i, fíjate, ¿qué pasa si se salió, terminó el vector? Entonces, digamos que aquí se salió porque i se hizo mayor que la dimensión. Si solo me pregunto si elemento sub i y subdimensión más 1, porque iba a valer, no existe. Entonces me estaría preguntando por algo que no existe. Ya lo ¿Entiendes? entendí. Sí, se entiende, gracias. Ya en el caso de la búsqueda, señores, ¿se entendió la secuencial ordenada? Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿Secuencial ordenada es para ordenar los elementos de un vector o ya tiene que estar ordenado? Tiene que estar ordenado, no ordena. Ninguna de las búsquedas ordena. Asume que está ordenado, pero si vos agarras y aplicás uno de estos métodos a un conjunto no ordenado, lo que va a ocurrir, digamos, no es que puede ser que lo encuentre o puede ser que no lo encuentre, pero el resultado no es, podría no ser el correcto, porque en realidad no buscó bien. Por suerte quizás lo encontró y te salga que sí, o por suerte te salga que no, digamos, pero no está seguro porque en realidad no lo hizo bien. Entonces sí o sí tiene que estar ordenado para que esta funcione. Esta, por supuesto, funciona sobre conjuntos no ordenados, pero esta y la otra que vamos a ver, sí o sí tienen que estar ordenados, pero no es su trabajo ordenarlo primero. Asume el algoritmo que el conjunto que le estás mandando está ordenado, porque si no está ordenado va a fallar. Va a fallar en el sentido que te puede dar un resultado equivocado. ¿Se entiende? Sí, ingeniero.
Y ahora veamos cómo funciona la búsqueda binaria, que es la más eficiente sobre conjuntos ordenados. Voy a explicar la lógica, cómo funciona el algoritmo, para que lo intenten construir el algoritmo ustedes, ¿no? Vamos a suponer un conjunto ordenado. Vamos a suponer que tenemos ese conjunto de datos, digamos, ¿no? Vamos a primero buscar a alguien que existe, el 15, digamos, ¿no? Estoy buscando el 15. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la búsqueda binaria? Obvio, tiene dos índices. Uno que marca el inicio, que la primera vez es 1, y otro que marca el final, que la primera vez para este caso es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, ¿no? Y lo que hace es calcular una media, que es inicio más final dividido entre 2. ¿Sí? Que en este caso sería 1 más 10, digamos, ¿no? Tiene 10, dividido entre 2, digamos, me daría, ¿cuánto me da? Hoy una división entera me da 5, no hay una celda y media. Entonces, M apunta a 1, 2, 3, 4, 5 acá. Y se pregunta, ¿el elemento en la posición M es igual al que estoy buscando? No. ¿Es menor que el que estoy buscando? Sí. Entonces, si es menor al que estoy buscando, entonces I se traslada a la media más 1 y vuelvo a repetir todo. Entonces, en ese caso, otra vez se calcula la media, que en este caso ya es 6, digamos, ¿no? 6 más 10, 16, dividido entre 2, 8. ¿Eh? Y se viene acá. Y otra vez se pregunta, ¿el elemento en la posición M es igual al que estoy buscando? No. ¿Es menor que el que estoy buscando? Sí. Entonces, I se mueve a la media más 1. Y se vuelve a repetir, otra vez se calcula la media, que en este caso es 9, más 10, 19, dividido entre 2, 9. Entonces la media apunta acá. Y pregunta, ¿el elemento en la posición M es igual que estoy buscando? Sí. Lo encontré y termino. Como verán, hizo apenas 3 preguntas y ya lo encontró. ¿Se ve hasta ahí? Voy a hacer otro caso en el cual estoy buscando, si no se entendió, es el 2. El 2 estoy buscando. Entonces, comenzamos de nuevo. Se supone que inicialmente calculo la media. Ya sabemos que la media, 1 más 10, me va a dar esto y va a venir acá. Y se va a preguntar, ¿el elemento en la posición M es igual al que estoy buscando? No. ¿Es menor? No. Entonces, el que se traslada es F a la media menos 1. Y volvemos a repetir, volvemos a calcular la media, que en este caso es 1 más 4, 5, dividido entre 2, me va a dar 2. Entonces, M va a apuntar a acá. Y se va a preguntar, ¿el elemento de la posición media es igual que estoy buscando? Sí, lo encontré y termina. En este caso, con 2 preguntas ya lo encontré el elemento, ¿no? Ahora vamos a buscar uno que no se encuentra. ¿Me están siguiendo? A ver, vamos a buscar el 10, digamos. Vamos a suponer que es el 10. Lo que estoy buscando es el 10. Entonces, otra vez calculamos la media, sabemos que sale acá. Me pregunto, ¿el elemento de la posición media es igual a 10? No. ¿Es menor? Sí. Entonces, I se vuelve a la media más 1, se vuelve a calcular la media. En este caso, 6 más 10, dividido entre 2, 8, digamos, ¿no? Y se pregunta por acá. ¿El elemento en la posición M es igual? No. ¿Es menor? No. Entonces, F se traslada a la media menos 1. Y en este caso va a ser 2, 4, 5, 6 más 7,
Va a dar 13, dividido entre 2 va a dar 6. Y se va a preguntar acá. ¿El elemento en la posición M es igual? No. ¿Es menor? Sí. Entonces I se vuelve a la media más 1. Se va a poner acá. Se calcula la media de nuevo, digamos, ¿no? En este caso va a ser 3, 6, 7, más 7, 14, y entre 2, 7. La media va a apuntar acá. Y va a preguntarse, ¿el elemento en la posición M es igual? No. ¿Es menor? Sí. Entonces I se vuelve a la media más 1. Y aquí ocurrió un detalle. Dice, F está apuntando acá y I está apuntando ya acá. Se cruzaron. Es como que F venía a este lado y se cruzó con I que venía a este otro lado. Entonces, cuando se cruzan, significa que ya no se encuentra. O si quieren, I de pronto de ser siempre menor que F, se volvió de pronto mayor que F. O al revés, F de ser mayor que I, de pronto se volvió menor, se cruzaron. Entonces, cuando se llegan a cruzarse, se acaba la búsqueda y se dice que no se encuentra. Se cruzaron, vuelve acá y termina y decimos que no se encontró porque ya no hay el elemento. ¿Se entiende la idea? Señores, Sí, ingeniero. a ver, intenten hacer el algoritmo. ¿Cómo es ya? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Siguen vivos? Hola, hola. Entonces, obvio, comienzo uno y es hasta que se crucen o la encuentren. Ahorita todavía no está la condición de que lo encuentren. Pues la voy a poner. Entonces, comenzamos en uno y en la dimensión, digamos, y vamos hasta que no se crucen. Quiere decir, mientras I sea menor que F, porque cuando se cruzan, I se vuelve mayor que F. Entonces me pregunto por el elemento en la posición M. Obvio, si es igual,
Lo encontré, pues, y ahí debía terminar. Voy a dejar ese pendiente todavía. De otra manera, si no es igual, me tengo que preguntar, ¿qué cosa? ¿Qué me tengo que preguntar? Hola. Si el elemento sub m es menor que el elemento que queremos. Claro, menor o mayor, dependiendo de cómo haga la pregunta en realidad. Ahora, si el elemento en la posición M es menor que el que estoy buscando, ¿qué es lo que pasa? Y se hace m más 1. Sí, y se mueve a M más 1. Ahora, si no es igual, ¿ves? Ya me pregunté, no es igual, no es menor, obvio que tiene que ser mayor, así que ya no hay dónde pelarle, ¿no? Else, ¿qué debía pasar por else? F se tiene que mover a la media menos 1. Y luego vuelvo a calcular la media y vuelvo a hacer las preguntas. Hasta que se crucen o hasta que lo encuentre. Entonces, cuando lo encuentre, puedo hacer algo como esto, obvio. ¿En qué posición lo encontró? Señores, Ahí. en M, pues, ¿no? Entonces puedo preguntarme, digamos, ¿no? Fíjense, acá puedo hacer lo siguiente. Obvio, porque cuando lo encuentre se tiene que acabar también. Entonces, vamos a iniciar pos en 0. Cuando lo encuentre ya pos no va a valer 0, va a valer algo diferente de 0. Entonces acá, mientras no se crucen, no lo encuentre, pero si lo encuentra, ¿qué va a pasar? Que pos ya no va a valer 0. Entonces, mientras no se crucen y pos valga 0, entonces vamos a seguir buscando. Pero tras que lo encuentre, ya pos no va a valer y se va a salir. Y entonces, ¿aquí qué debería devolver? ¿Qué debería devolver? Posición. Posición. Obvio, si no lo encontró, ¿qué va a devolver? 0. 0, porque nunca entró acá. Y siempre va a valer 0 y se sale, ¿por qué? Porque estos se cruzaron. Pero si lo encuentra, pues ya no va a valer 0, va a acabarse el y y va a devolver esa posición. ¿Se entiende? Señores, ¿se entiende? Esa es la búsqueda binaria. Por supuesto, todas estas búsquedas que estamos viendo pueden buscarla en internet. No es algo que yo inventé, esto lo inventaron hace años. Alguien inventó esto. Lo van a ver de varias maneras, digamos, ¿no? Por ejemplo, si se van a internet, ustedes, digamos, no voy a ir ahorita a compartir internet. Vamos a este y ponen, no sé, búsqueda binaria. Algoritmo. Obvio la pueden encontrar en N lenguaje. ¿Sí? Pueden encontrarla, digamos, en N lenguaje implementada. La explicación y cómo funciona el algoritmo, ¿no? Aquí no está muy claro, vamos a buscarla en otro. A ver, acá si la tienen, el pseudocódigo por lo menos. Ve, ahí está la media, digamos, ¿no? Saca la media, el mínimo, el máximo, le llama, digamos, ¿no? Aquí hay un pseudocódigo, ¿ves? Comenzamos con el máximo, el mínimo. Aquí lo ponen el mínimo en 0 y el máximo en -1, en n-1, porque el arreglo comienza en 0, no comienza en 1, ¿no? Calcula la media, digamos que es el promedio entre el máximo y el mínimo. Digamos. Luego, si en el arreglo, en la posición media es igual, lo encontré, digamos. Si no, digamos, me pregunto si es menor, le pongo la media más 1, y si no, la media menos 1. Y volvemos al paso 2. Básicamente es lo que acabo de mostrar, ¿no? A ver, vamos a buscar ahí
¿En qué estamos programando? Sí. Igual la pueden encontrar, a ver acá, binaria, no sé si aquí habrá. Un documento, aquí en vez de Delphi le voy a poner, ¿cómo se llama? Así va a ser más fácil. Ya, ahí hay uno, pero creo que este es un video. Igual aquí una explicación, ¿ve? Acá, digamos, ¿no? Esta sí está en seno, está en Delphi. Aquí código Pascal, aquí está, ¿ve? ¿Ya? Entonces aquí en vez de ponerle el post, la puesto calcula la media, el inicio más el inicio es 1, el final, que en este caso le llama J, es este, y luego saca, lo suma los dos y encuentra la media, ¿no? Y luego se pregunta, si es menor, digamos, no va a la media más 1, sino va al este, ¿ya? Y al final esa es los algoritmos lo pueden encontrar, hay varias maneras de implementarlo, digamos, ¿no? Entonces, no es algo que yo inventé o que algo. Esos algoritmos hacen añadas que están, ¿no? Ve, aquí está secuencial ordenada, binaria en este documento, ¿no? Y aquí la pueden ver una por una las implementaciones. Obvio, este es un pseudocódigo, digamos, ¿no? Aquí está su código también en este. Ve, aquí le tiran el y, bueno, lo hicieron con un repeat, aquí no con y, y al final se preguntan y devuelven. Si se fijan, es muy similar al algoritmo que acabamos de hacer, ¿no? Y le dice cuál es el orden o no. Igual es la secuencial ordenada, digamos, ¿no? Igual acá, digamos, ¿no? A celeste, si lo ven, es muy similar al algoritmo, solo que no está tomando en cuenta esa otra pregunta, porque aquí le puede dar un error, en realidad, si no lo hacen bien, y aquí está la binaria, digamos, ¿no? Y lo mismo, aquí está, saca el igual, este utiliza no lo encontré, ¿no? Entonces cuando lo encuentra cambia a una bandera, digamos, ¿no? Y lo mismo, le suma, termina el y bueno, aquí se pregunta por la bandera, bueno, es mejor trabajar con la posición que con una bandera, ¿no? Para determinar si devuelvo 0 o devuelvo la posición donde la encontré, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es algo esto, no es algo, les muestro esto porque no es algo, todos estos algoritmos que vamos a ver, no es algo que yo los inventé. Hay un montón, algunos no se sabe quién los inventó, digamos, están los algoritmos ahí, otros sí tienen una historia de quién lo inventó el algoritmo, quién lo desarrolló, digamos, y todo lo demás. Pero la mayoría de estos algoritmos que vamos a ver de búsqueda de ordenación son algoritmos que se inventaron hace añadas, digamos, alguien lo inventó. Muchos de estos algoritmos no tienen nombre, quién los inventó, porque no se sabe quién los inventó en algún momento, ¿no? Pero hay otros algoritmos que sí se sabe quién los hizo. En los de ordenación, por ejemplo, tenemos el Quicksort, que es un algoritmo de ordenación, que se sabe quién lo inventó, con qué nombre, cuándo, por qué, digamos, qué fue lo que hizo. Entonces, ya ninguna de estas cosas no la vas a encontrar. Si tienes alguna duda, alguna cosa, puedes también buscar en internet, ¿ya? Entonces, a ver, vayan metiéndolo, creen la clase, ya les dije, vayan haciendo, porque esto no se detiene, vayan avanzando, ya vamos a el miércoles vamos a seguir con vectores y algoritmos de ordenación, ¿ya? Y el viernes vamos a tener otra sesión para ver algo del juego también, ¿ya? Para avanzar un poco, ver algunas cosas del juego, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señores. Ninguna. Ya, perfecto. Le seguimos entonces la próxima clase. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero.